Eva Suárez Vicens. El nom de Vicens és un apellido que és molt important en aquesta zona. El de Suárez també, però el de Vicens em pareix que sigui una miqueta més perquè abarca Borriana i el Cries. Pediatra. Però, clar, dient pediatra, doncs, clar, tots pensem que és la metge d'estar dels nostres fills, dels nostres nets, dels xiquets. Però ella té una trajectòria important dins del món de la medicina, que ara mos comentarà i ja començarem parlant de xiquets, de quan eres xiqueta, què feies, on anaves. ¿Ya en escuelas de cagons o ya eran guarderías? No, eran más bien guarderías. Pues yo, bueno, muchas gracias por invitarme al programa y por estar aquí con vosotros. Yo pues empecé a ir a la guardería de Los Ángeles, que está aquí en el Camino de Onda, bueno, la han cambiado de sitio, y nada, fui allí sobre todo con mi hermano Carlos, que tiene un año menos que yo y siempre coincidíamos, y nada, allí hice mis primeras amigas, que fueron Mercedes Peris, Marta Ramos y Beatriz Vicen, que es mi prima, y nada, desde allí ya empezamos nuestra vida escolar juntas y estuvimos allí hasta que pasamos a lo que ahora es primaria y nos fuimos al colegio Villa Fátima. Pero tus padres, tenías padres, ¿no? Sí, pero no, sí, es que has pasado desde el... Sí, me he saltado a mis padres y me he ido directamente a la guardería. Sí, mis padres, pues mi madre es María Ángeles Vicen Saera, que ya es matrona jubilada, fue concejal de Sanidad y Asuntos Sociales durante 12 años, creo que fueron 3 legislaturas. Y mi padre, falleció en febrero, pero era Severino Suárez. Mi padre procedía de una aldea de Asturias, por eso Suárez aquí en Borriana no es muy conocido, y él se vino de muy pequeñito, con 8 años, a estudiar aquí porque se lo trajo su tía para que estudiara en los Salesianos de Borriana, porque él vivía en una aldea en Asturias y allí no tenían colegio, y entonces su tía, que era casada pero sin hijos, se los trajo a mi padre y a mis tíos para que pudieran estudiar aquí, y él estudió en Salesianos. Entonces, y hizo su vida aquí. Los primeros estudios fueron en Villa Fátima. Sí, hasta octavo de GB, porque antiguamente no había... Yo estudié con el modelo de la EGB y cuando acabé octavo de GB tuve la suerte de que en Salesianos fue el primer año que lo hicieron mixto. Y entonces, pues nada, pasamos, mis amigas y yo, a hacer BUP en Salesianos, que fue, todo un acontecimiento. Salíamos de un colegio que solo era de chicas y pasamos a un colegio mixto. Sí, esas novedades que da el progreso, ¿no? Sí. Y entonces, ¿tú por qué decidiste estudiar medicina? Bueno, pues la verdad que a mí la rama sanitaria siempre me había llamado mucho la atención, seguramente pues porque mi madre era matrona. En aquellos años, pues mi madre era matrona, estuvo unos años ella trabajando en el Hospital General, que es donde tenía su plaza de matrona, luego se vino a Burriana. Y cuando se vino a Burriana, pues ella tenía guardias localizadas todos los días, se turnaba ella y su compañera Amparo, y entonces pues las mujeres que estaban a punto de parir venían a casa, que mi madre las visitara, a ver si estaban de parto o no estaban de parto. Alguna vez fui al hospital porque cuando ella estaba de guardia, mi padre o mi tía me llevaban para que la viera, y a mí siempre era una cosa que me gustaba. Y también veía a mi madre tan ilusionada con su trabajo, porque a ella siempre le ha encantado su trabajo. Y no sé, yo creo que ella me transmitió pues las ganas de hacer medicina o cualquier cosa relacionada con la sanidad. Entonces, pues nada, cuando acabé, hice los 3 años de BUP en Salesianos, que fueron yo creo que los mejores de mi vida, de pasármelo bien con mis amigas. El ambiente fue buenísimo, la experiencia de los primeros años de ir a un colegio mixto, porque claro, ahora lo vemos de otra manera, pero en aquella época la verdad que era salir, pero pasártelo bien de una forma sana. O sea, yo no recuerdo haberme emborrachado ni nada de eso, pero era que teníamos amigos de verdad y salíamos en pandilla, nos lo pasábamos bien. Bueno, yo lo recuerdo de una forma con mucha ilusión y que me lo pasé muy bien. Luego me fui a hacer COU fuera, porque mi hermano Carlos, el que va detrás de mí, pues tenía muchas ganas de estudiar COU en Estados Unidos.
Y eso, junto con que mi padre era un amante de los idiomas, mi padre hablaba 3 idiomas perfectamente, francés, inglés, alemán, aparte de valenciano, siendo el asturiano, hablaba mejor el valenciano que muchos de nosotros, incluida yo. Y a mi padre había sido una cosa que siempre le había gustado, irse fuera y hablar en otros idiomas. Él aprendió de forma autóctona grabándose programas de radio, él nunca salió fuera de España, pero él sabía hablar los 3 idiomas perfectamente y entonces a él también le gustó mucho esa idea y gracias a ello pudimos irnos, porque mis padres eran una familia humilde. Mi madre era matrona, mi padre trabajaba en el banco, eso sí, hacían más horas los dos para que todos pudiéramos estudiar lo que quisiéramos. Fuimos todos a estudiar, pues mis hermanos estudiaron en Salesianos, en aquella época hacer BUP en Salesianos era totalmente privado y éramos 4 hermanos, sí. O sea que para una familia trabajadora, pues la verdad que mis padres fueron muchos años muy apurados y irnos fuera a estudiar, primero yo y luego mi hermano Carlos, que nos llevamos un año, pues para ellos supuso un esfuerzo muy importante. Sí, pero mi padre era un enamorado de los idiomas y pudo con eso. Sí, pero cuando en casa se ve que funciona, no duele. Sí, sí, pero claro, ellos se privaron de muchas cosas para claro. Que nosotros pudiéramos sí, pero estudiar es más satisfacción. Sí, eso sí. Y entonces nada, yo me fui, pues eso, el año del COU me fui a un pueblecito cerca de San Diego a estudiar, a hacer COU. Y nada, la verdad que fue toda una experiencia en todos los sentidos, aparte de aprender inglés. Pero claro, te curte mucho estar un año fuera de casa y estaba con una familia, pero claro, aún así te lo tienes que gestionar tú todo. Entonces nada, ya cuando volví hice la selectividad y pude entrar en la Facultad de Medicina, porque ya para entonces, eso fue en el año 91, empecé la carrera de Medicina, teníamos números clausus y pues no todo el mundo podía entrar en Medicina, pero yo tuve la suerte de entrar, no entré de las primeras, pero en fin, entré, que era lo importante. Y nada, la verdad que fueron 6 años duros, porque yo la verdad que, como os he dicho, mis mejores años fueron los de BUP, es cuando mejor me lo pasé. Yo cuando me fui a Valencia tenía muy claro que me iba a Valencia a estudiar y estudié. No me preguntes por las discotecas de Valencia porque no tengo ni idea. Bueno, pero, ¿y entonces, y elegir pediatría por qué? Bueno, pues luego, después de los 6 años, me fui fuera a estudiar para hacer el MIR, que como todos sabéis, después de los 6 años de carrera tenemos que hacer un MIR para elegir especialidad. ¿A Oviedo? Y me fui a Oviedo a estudiar. Es que me parece que va mucha gente a Oviedo. Sí, bueno, yo la verdad que no lo tuve difícil, pues porque sabía que en Valencia en verano era muy difícil estudiar, porque claro, hace muchísimo calor. Y entonces, claro, mis padres me plantearon, dice, bueno, pues como la academia en aquella época, una de las mejores, una estaba en Madrid, la otra estaba en Oviedo, dice, si te quieres ir a Oviedo, allí tienes, mi padre es allí, con lo cual tengo mitad familia, 2 hermanos de mi padre vivían en Asturias. Dice, y el tiempo te acompañará más que en Madrid. Y así lo hice. Me fui a Oviedo a estudiar ese año. Me fui a casa del hermano pequeño de mi padre con la idea de buscar luego un piso, una residencia, pero me trataron también que me quedé todo el año allí, hasta febrero que hice el examen. Y nada, tuve la suerte de sacar buena nota entre los 1000 primeros y entonces pues luego ya me vine aquí a elegir. Mi idea era hacer ginecología. La primera opción era hacer ginecología, seguramente por mi madre, que era lo que yo conocía. A mí lo que me gustaba era la parte de obstetricia, que es cuando nacen los bebés. Luego está la parte de ginecología, que son todas las enfermedades de la mujer. Y quería hacerlo en Castellón. Mi madre no estaba muy de acuerdo en que lo hiciera en Castellón porque no le parecía el mejor lugar para hacer ginecología. Y por cosas del destino, pues en Castellón solo habían 2 plazas de ginecología y cuando yo tenía el número 995, cuando me tocó de 6.000 plazas, cuando me tocó elegir a mí no quedaba ninguna en Castellón de ginecología. Entonces pues me tuve que hacer así un planteamiento rápido y dije, bueno, pues si no he podido hacer ginecología en Castellón, que era lo que yo quería, pues me voy a la parte de los niños, que era lo que más me gustaba de la obstetricia. Y entonces decidí hacer pediatría en el Hospital Clínico de Valencia. Podía haber cogido otros hospitales de referencia, que es la FE, pero me parecía demasiado grande. A mí siempre me ha gustado ir a sitios familiares que conoces a la gente y puedes trabajar de una forma más
no sé, conociendo más a la gente, ¿no? Esos grandes hospitales que no conoces a mucha gente, el ambiente es muy competitivo y entonces, pues eso, elegí el Hospital Clínico de Valencia, nunca me he arrepentido. Estuve muy a gusto en el Hospital Clínico, yo creo que es uno de los mejores hospitales para formarse como pediatra. Ahí estaba el catedrático de pediatría, con lo cual podías hacer el doctorado, tenías todas las facilidades. Y nada, hice allí la especialidad de pediatría y cuando acabé pues me ofrecieron una beca para quedarme allí en el servicio de neumología, pero a mí lo que yo tenía muy claro es que lo que me gustaba era el centro de salud. Entonces pues rechacé la beca y me volví a casa. Dije pues lo que quiero es centro de salud y quiero estar con los míos. Sí, es lo que se llama medicina familiar, ¿no? No, nosotros en pediatría tenemos la posibilidad de, con la misma especialidad, tenemos dos categorías. O puedes trabajar en centro de salud como pediatra, que es pediatra de atención primaria, o puedes trabajar en el hospital. Entonces eras especialista en pediatría. Pero la formación es la misma. O sea, tú estás los 4 años en el hospital formándote como pediatra y cuando sales tienes esas dos posibilidades. Aparte de o ponerte una consulta privada, que eso también es otra posibilidad. Un hospital privado. Entonces, normalmente dependiendo de cuando tú acabas esos 4 años de especialización, dependiendo de dónde tienes trabajo, pues te vas. Si coincide con que en el hospital se van a jubilar o se han jubilado varios pediatras por edad, pues a lo mejor puedes meter cabeza y quedarte en el hospital. Y si no, te puedes ir a atención primaria, que son los ambulatorios. Entonces, en los ambulatorios vemos los niños entre que nacen y cumplen 15 años. El día que cumplen 15 años ya no los visita el pediatra, ya pasan a ser visitados por los médicos de familia. Pero sí, pediatra de atención primaria y médico de familia es lo mismo, cambia el rango de edad del paciente. Los niños siempre van con la madre. Sí. Entonces tienes que atender al niño y a la madre, ¿no? Sí, sí, sí. Además, por ley no podemos atender a ningún menor si no va acompañado de un adulto. O sea que, sí, a las madres, a las abuelitas o quien los acompaña. Bueno, pero tu trayectoria ha ido a más, ¿no? No sí. Te has quedado en un ambulatorio, te has quedado, o continúas en un ambulatorio, pero tienes otras actividades dentro de la medicina. Sí, pues yo cuando... Por ejemplo, se podría decir políticas, pero no es política. Sí, pues yo me muevo sobre todo en el ámbito de las sociedades científicas, que es un poco por lo que al final he llegado al Colegio de Médicos. Pues yo cuando acabé la especialidad decidí volverme a Burriana y hacer atención primaria, que era lo que yo quería hacer, pediatría, atención primaria. Entonces, en ese momento las plazas de pediatría de Burriana estaban cubiertas y fui a hablar con el director de atención primaria, que era Pascual Herrero, y me ofreció que se iba a la pediatra de Almazora, porque había habido un concurso de traslado y me dicen, mira que Trinidad Álvarez, que era la pediatra de Almazora, en un concurso de traslado se va a Valencia porque ella vive en Valencia. Si quieres tú trabajar en Almazora, y dije, bueno, pues sí, preferiría Burriana, pero en fin, de Burriana a Almazora eran 10 minutos, ¿no? Y entonces en 2002, cuando acabé la especialidad, nació mi hijo también, el mayor, estuve de baja y en octubre empecé a trabajar. En octubre del 2002 empecé a trabajar en el Centro de Salud de Almazora y la pediatra que estaba allí, Trini, me dice, vamos a montar una asociación de pediatría de atención primaria de la Comunidad Valenciana. Dice, ¿tú quieres ser la vocal por Castellón? Y dije, bueno, Trini, yo me acabo de incorporar de la baja maternal y voy a empezar a trabajar mi primer trabajo después de la especialidad, pero bueno, vale, acepto el reto. Y total que nada, pues eso, empecé como vocal de esta asociación vocal por Castellón y fuimos ahí trabajando un poquito pues, por mejorar las condiciones de los niños, de los pediatras, un poquito que se nos viera, porque los pediatras pues somos unos médicos que somos muy poquitos en cada centro de salud, porque siempre hay más médicos de familia y pocos pediatras. Por ejemplo, yo ahora donde trabajo son 6 médicos de familia y 3 pediatras. Hay ambulatorios, cuando estaba en Almazora eran 6 médicos de familia y 2 pediatras. Siempre estamos un poco en minoría, entonces hay veces que como que no cuentan con nosotros para muchas cosas. Entonces, claro, teníamos que hacernos oír un poquito. Entonces, nada, entré a formar parte de la Junta de la Asociación Valenciana de Pediatría y Atención Primaria
Y pasaron los años, eso fue 2002, y en 2009 convocan la oposición para las plazas de pediatría de atención primaria. Yo, bueno, era la oposición que yo quería sacar plaza, y porque a mí me gustaba lo mío, había muchas plazas libres que no tenían pediatra, y dije, pues esta es la mía, de sacarme la plaza y así ya poder descansar y tener un trabajo seguro. Hago el examen y nosotros, como he dicho, en pediatría tenemos dos categorías. Una es la de los pediatras hospitalarios y otra es la de los pediatras de atención primaria. Y cada categoría tiene su examen. Y el que opta a un sitio pues hace ese examen y el que opta a hospitalaria hace el suyo. Total, que tuvimos la mala suerte de que el examen de atención primaria de pediatría de esa oposición fue totalmente hospitalario. O sea, fue un examen que no nos correspondía a nosotros. Y también pues, compañeros de atención primaria que hicieron, como ese examen fue de hospitalaria, no fue de atención primaria, pues mucha gente de hospital lo aprobó y luego se fue al hospital y esas plazas de pediatría y atención primaria quedaron vacantes. Y yo no tuve plaza. Entonces, claro, me pareció tan injusto, después de que yo había estado, bueno, igual que yo, muchos compañeros. De haberte preparado. De que nos habíamos preparado ese examen, yo me había cogido media jornada, mis hijos iban de rebote con mis padres, con mis suegros, con quien me los quería coger, porque claro, yo trabajaba. O sea, es que cuando tienes que prepararte una oposición, tú aparte de trabajar te tienes que preparar la oposición. O sea, es todo además de... Me saqué el valenciano, el MICHAT, todo eso, pues claro, cuando los niños se acostaban, pues igual que hacen muchas madres y muchos padres, o sea que por eso no me quiero tirar ningunas flores, pero que es un esfuerzo muy grande y que luego pues, fue totalmente injusto el tipo de examen que hicimos. Para más INRI fui a hablar con el catedrático y me dijo que el examen lo habían filtrado. Entonces, claro, ya era una sensación de impotencia. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque por ese motivo yo suspendí esa oposición y a partir de ahí decidí meterme en las sociedades de pediatría. Dije, esto no se puede permitir. O sea, yo lo que no puedo hacer ahora es quedarme sentada después de ver lo que he visto y que el que venga detrás le pase lo mismo que a mí. Entonces, a raíz de ahí, pues empecé a ser más activa en las sociedades científicas, luego pasé de vocal a presidenta de la Asociación Valenciana de Pediatría y Atención Primaria, de la que era vocal de Castellón, pasé a ser presidenta. Y al cabo de unos años, antes de volver a hacer la segunda oposición, porque había suspendido la primera, un compañero de Valencia con el que me llevaba muy bien porque siempre me ayudaba mucho con los temas de la asociación, también era pediatra, me dice, Eva, ¿y qué te parece si presentamos una candidatura para la Asociación Valenciana de Pediatría, que engloba a los pediatras de atención primaria y a los de hospitalaria? Y eso fue en 2015, le digo, pues sí, me parece muy buena idea, porque claro, todo con el mismo ánimo de que los pediatras de atención primaria nos teníamos que hacer oír y tenían que contar con nosotros, porque claro, hasta entonces los presidentes de las sociedades científicas de pediatría eran los catedráticos, las personas que trabajaban en hospital, claro, era gente que no veía lo que hacíamos los de a pie, como si dijéramos, los de atención primaria. Y entonces le dije a Luis, vale, me parece muy bien, digo, pero preséntate tú de presidente a esas elecciones, digo, porque yo tengo que hacer una oposición y lo que no quiero es que si el día de mañana apruebo esa oposición que me digan que es porque puedo ser la presidenta. Entonces, pues Luis accedió, Luis ganamos las elecciones, Luis fue presidente de la Asociación Valenciana de Pediatría, eso fue en 2017, en 2018 hacemos la oposición. En 2019-20 salen las notas de la oposición y yo saqué el número 1. Eso sí, estuve 10 años preparándome esa oposición, haciendo todos los cursos que salían de pediatría, ya iba yo a hacer los cursos, me saqué el superior de valenciano, todo porque yo sabía que el examen... ¿Tú te crees que es justo que obliguen al valenciano, en vez de, pero claro, podían pedir otra cosa a los médicos que no fuese el idioma? Yo lo veo totalmente injusto, Joan. Porque porque es que a veces dicen, bueno, uno nos gusta hablar en valenciano, nos gusta todo, pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que dices, pero ¿cómo es posible de que un buen profesional no tenga un buen trabajo por falta del idioma que en el castellano nos entendemos igual? Claro, a ver, yo soy partidaria y pienso que la lengua es para comunicarnos.
entre nosotros. Y lo que tú no puedes poner es barreras. O sea, Exacto. tú no puedes pedirle a un médico que viene de Asturias, a un médico que viene de Extremadura, que aprenda el valenciano para trabajar en la Comunidad Valenciana. A ver, ni a un médico, ni a un ingeniero, ni a nadie. O sea, es que aquí lo que toca es entendernos todos. O sea, no buscar trabas y ahora yo no te entiendo porque tú eres vasco. Pues no. Yo ya te digo, yo con el tema del valenciano no lo llevo nada bien, porque... porque tal no, te lo digo tal como lo siento, porque te- además es que el valenciano que nos han inculcado, el valenciano actual, no es el valenciano que habla mi madre, Claro. ¿me entiendes? Y yo con mi madre, si me pongo a hablar el valenciano normalizado, mi madre no me va a entender, ¿para qué me lo quiero aprender? Yo me saqué, cuando iba a hacer la oposición, me saqué el superior de valenciano y Por una amiga obligación. me dice, ahora ya vas a hablar el valenciano, y digo, no, ahora es el momento de que no me vas a oír hablar valenciano. Lo siento, pero no. Yo lo entiendo perfectamente, me podéis hablar en valenciano y os contestaré en castellano. Pero a mí lo que me gusta es el valenciano de mi pueblo, no el valenciano normalizado. Entonces, para no discutir, prefiero no sacar el tema del valenciano. Pero a mí, pocas personas me oirán hablar en valenciano, es que porque a aparte veces- es que ya te digo, me saqué el superior y dije, ya está, hasta aquí. No, pero es que a veces la gente dice, faltan plazas de médicos, tal, pero... Y les exigen el valenciano. Pues Claro. claro, un no de Madrid no vendrá aquí si le puntuamos. Pero sin embargo, hay gente que viene de Cuba y está en los ambulatorios o vienen yo qué sé, de Argentina, médicos que cualquier vienen, país de pero vienen y sudamericano. están, claro, y como vienen por eso no les exigen el valenciano, supongo Claro. yo, no lo sé. A ver, de momento exigirnos en la Comunidad Valenciana no nos lo exigen, nos cuenta como un mérito, no como un requisito. Eso quiere decir que si tú tienes el valenciano tendrás más puntos, pero que no te lo exige la Consellería de momento para trabajar aquí. O sea, si tienes más puntos por otro lado, exacto, pero claro, el problema es que, por ejemplo, yo hice el superior de valenciano y me contó lo mismo que una tesis. Lo veo totalmente injusto. Porque una tesis tú puedes estar 10 años para hacerlo y eso es conocimiento científico para la humanidad. O sea, y que yo me saqué el C1 de valenciano, ¿eso qué conocimiento aportas a la humanidad? Bueno, yo creo que te he cortado, íbamos No, muy bien en no el te tema, preocupes. en el tema de tu actividad. De mi actividad en las sociedades científicas. Bueno, pues me había quedado en que Luis sale presidente de la Asociación Valenciana de Pediatría de todos los pediatras y yo apruebo la oposición y entonces yo también paso a formar parte de la ejecutiva de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria a nivel nacional y llegamos al mismo planteamiento que desde esa asociación a nivel nacional lo que se quiere es pues un poquito visibilizar toda la problemática que tenemos los pediatras de atención primaria, que es la misma que tienen los médicos de familia de atención primaria, que es que nos vamos a jubilar, bueno, a mí me quedan casi 20 años para jubilarme, pero que muchos se van a jubilar y no vamos a tener médicos en atención primaria. Entonces, desde esta asociación nacional, junto con otra asociación de pediatría nacional, buscamos un candidato para que lidere la Asociación Española de Pediatría, o sea, la que dirige, por decirlo de alguna manera, a todos los pediatras de España. Es representante a nivel nacional de todos los pediatras. Entonces, yo estoy en esa ejecutiva y cada uno propone a una persona y yo propongo a Luis, porque yo conocí a Luis. Luis era una persona muy emprendedora, había cambiado la Asociación Valenciana de Pediatría, bueno, le dio un cambio brutal y entonces nada, pues sale Luis, hay elecciones, eso fue en el 2021, quiero recordar, el año pasado, y Luis sale presidente nacional. Entonces me dice, como yo estaba en su junta directiva a nivel de Comunidad Valenciana, me dice, vale, yo me voy de presidente nacional, pero tú te quedas de presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Y así fue. Entonces, yo me quedé de presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría desde el 21, que fue el año pasado, y si no pasa nada estaré hasta el 25. Luis se va a nivel nacional y luego la Sociedad Valenciana de Pediatría entra a formar parte del Foro de Atención Primaria que se creó justo el año antes de la pandemia, que era una especie de sociedad que tenemos entre médicos de familia, pediatras, el sindicato CEMS, que es el único sindicato que hay
que solo engloba a los médicos. Y entonces era un poquito reivindicativo, era un poquito para exigir a la Consellería una serie de mejoras para que la atención primaria mejore. ¿Vale? Porque ya desde hace muchos años la situación de la atención primaria que tenemos ahora ya la venimos arrastrando desde hace muchos años. La gente se piensa que esto ha pasado ahora después de la pandemia, pero no. La atención primaria llevamos como 10 años en precario, porque no se invierte. Entonces, como no se invierte en atención primaria, no tenemos médicos en atención primaria, las condiciones laborales son muy malas, nadie quiere venir a trabajar a atención primaria, entonces, pero todo eso ya lo llevamos arrastrando desde hace 10 años. Entonces, en 2020 se creó esta plataforma y el año pasado, entre diciembre del 21 hasta mayo del 22, corresponde a la Sociedad Valenciana de Pediatría a ser la representante de este foro de atención primaria. Y me tocó a mí, que fue justo cuando empezamos con la vacunación COVID en los niños y fueron los últimos meses que estuvo Ana Barceló de consellera de Sanidad. Y nada, pues ahí me tocó lidiar con ella. Y yo creo que fue ahí cuando José María Breva, que era el presidente del Colegio de Médicos de Castellón, pues se fijó en mí porque yo no lo conocía, José María, y justo él tuvo una vacante en su junta directiva, que era la vocal de atención primaria, se lo dejó por circunstancias familiares y me llamó un día y me dice, nada, Eva, que aunque no te conozca, yo creo que tú eres muy válida para estar aquí en la junta de gobierno del Colegio de Médicos como vocal de atención primaria. Y yo le dije, pues sí, digo, todo lo que sea estar ahí e intentar que la atención primaria mejore, pues sí puedo ayudar. Ese es el objetivo, de que los pediatras queremos que mejore la atención primaria por beneficio de los pacientes y por beneficio de los médicos, porque claro, si tú vas a trabajar a un sitio sin ganas, el que lo va a pagar va a ser el paciente. Con lo cual, cuanto mejor estemos los médicos y intentemos atraer a los médicos jóvenes, pues mucho mejor. Y así fue como llegué al Colegio de Médicos en el 2021 y luego pues tocaban elecciones en mayo del 2022 y entonces pues formamos, José María se presentó a la reelección y entonces Esther Picazo, que ella era la vicepresidenta, en ese momento no quería seguir de vicepresidenta y me dijo, José María, pues si quieres ser tú la vicepresidenta primera. Y yo digo, bueno, pues vale, no, tampoco era una cosa que me hacía mucha ilusión, pero digo, bueno, yo todo lo que sea por ayudar y por hacer que esto funcione, porque la verdad que el deterioro de la profesión médica la vamos sufriendo en los últimos años, sobre todo en la atención primaria, pero los hospitales también están padeciendo mucho, los compañeros de urgencias lo están pasando muy mal. Y entonces dije, bueno, pues si desde aquí podemos ayudar, pues vale, pues me voy contigo, José María. Me parecía que era un proyecto ilusionante, el proyecto de José María. Los compañeros todos muy majos y todos con ganas de cambiar y mejorar la situación tanto de los médicos como de los pacientes. Y en mayo no hubo una candidatura alternativa y entonces pues no hubieron elecciones porque solo estaba la candidatura de José María Breva. Y entonces, pues nada, salimos reelegidos así espontáneamente en mayo y nadie esperábamos lo que sucedió. Sabíamos que José María había pasado un cáncer el año anterior, pero se había recuperado y parecía que iba todo bien, pero de repente en junio, julio empeoró y falleció a final de julio. Nos sorprendió a todos, ya os digo que hasta los miembros de la Junta no nos esperábamos esta situación, y entonces pues claro, yo era la vicepresidenta primera, pues pasé a ser la presidenta y así fue como llegué a la presidencia del colegio. ¿En tu familia siempre siempre estado comprometidos en algo? ¿Tu madre? Sí, mi madre siempre ha sido... ¿Tu tía? Siempre han estado muy comprometidos en temas sociales, ¿eh? Sí. Porque cuando hablas con tu madre, pues te cuenta, bueno, ella, aparte de ser concejala, que es una cosa que... Pero en ONGs y todo es una cosa que viene de familia. Sí, además ella siempre venía se lo traía todo a casa. Yo me acuerdo cuando venía, porque claro, ella al ser matrona de pueblo, pues ya te digo, venían las que estaban a punto de parir, venían a casa para que mi madre las viera a ver si estaban para irse al hospital o no. Pero luego ella también cuando nacía el bebé
hacía la primera visita, la hacía en los domicilios y muchas veces venía a casa y se tiraba las manos a la cabeza de ver los domicilios que la gente en las condiciones en que vivía y lo que comía la gente. Dices que esto no lo podemos permitir. Y como tú bien dices, también con las ONGs, mis padres se trajeron a Katia con 14 años todos los veranos y navidades, que yo creo que eso tiene mucho mérito. Y Katia es la hermana pequeña, o sea que más burrianera que ninguna de nosotros cuatro. Hay lo que ocurre con los niños es que cuando van a la guardería, los primeros años se quedan más en casa que a la guardería. Esas enfermedades que se contagian, eso es normal. Sí, eso es normal porque cuando nacemos el sistema inmunitario no ha entrado en contacto con los virus y bacterias que hemos entrado los adultos. Entonces, claro, ellos el primer contacto es como el que más síntomas da. Entonces, para ellos, por ejemplo, ahora los que por primera vez han tenido contacto con el virus respiratorio sincicial, que es el que provoca la bronquiolitis, o con la gripe, por ejemplo, el primer contacto siempre da mucha fiebre, tos, mocos, y luego se van inmunizando. Es lo que pasó con el COVID con los adultos, que no sabíamos a quién le iba a sentar mal, porque era la primera vez que un adulto, bueno, los niños también, pero los niños estuvieron más resguardados y lo pasaron mejor. Pero claro, un adulto era la primera vez que se enfrentaba a ese virus, con lo cual no tenía las defensas hechas. Yo siempre lo comparo como cuando, por ejemplo, estamos en una guerra y está la fortaleza, está el castillo y los soldados. Entonces, cuando te viene el enemigo, tú ya tienes los soldados preparados. Eso es la inmunidad. Pero cuando si vinieran, por ejemplo, a atacarte, pero tú no te los esperas, tú no tienes los torreones y las defensas activadas. Entonces, claro, eso es lo que les pasa a los niños, que se tienen que inmunizar a base de tener las infecciones. Entonces no es grave eso. No es grave, no es grave. Lo que pasa es que, claro, se entiende que sobre todo los padres primerizos pues son los que más se asustan, porque claro, de repente que el niño tenga 39 o que esté así más pachucho, con vómitos, diarrea, tos y mocos, pues ellos se asustan. Y más que venimos de 2 años, como he comentado, los niños, los años de pandemia han estado muy resguardados, han estado en una burbuja. Primero porque el confinamiento los ha hecho que no contactaran con otros niños. El confinamiento, las medidas restrictivas, las mascarillas, la falta de contacto físico, todo eso ha hecho que los virus no pasen de una persona a otra. Y ahora de repente, pues... Si a tu edad estás dominando casi toda la situación de pediatría a nivel de Comunidad Valenciana, ¿a qué aspiras? ¿A qué aspiro? Pues yo aspiro a que esto mejore. Eso. Lo primero, que la situación de, sobre todo, atención primaria vuelva a ser lo que era antes, que seamos los médicos de familia, personas de confianza de los pacientes, que tengamos tiempo para visitarlos, es muy importante. Mucha gente se piensa que nosotros, si vamos a la huelga el próximo día 16, 17 de enero, que vamos a la huelga porque queremos ganar más. No, yo no quiero ganar más dinero. No estaría más, no estaría de más, porque al fin y al cabo los años de formación y la responsabilidad somos los peor pagados de toda Europa, pero en fin, eso lo dejamos a un lado. Pero lo que queremos es tiempo para dedicar a nuestros pacientes. Si yo en una mañana veo 40 niños, ¿cuánto tiempo le puedo dedicar a cada niño? Entre las 8 y las 3. Y además se supone que yo en mi jornada laboral tengo que hacer 3 horas y media de asistencia sanitaria, luego tengo que formarme para estar al día, tengo que hacer investigación y tengo que hacer faena burocrática, porque claro, mucha gente te viene y te dice, hazme un informe para no sé qué. Claro, para eso también necesito tiempo. ¿Cuándo te lo hago? Es que ¿En mi casa? No, en mi casa no me llevo la información. Pero otras cosas no me la puedo llevar. Antiguamente, cuando ibas al médico de familia, el médico tenía una secretaria o un secretario sí, un auxiliar. Que claro, y ahora no. Ahora te auscultan y luego se dejan el trabajo y tienen que pim pam, pim pam. Claro. Y eso es tiempo que se pierde. Bueno, pues se pierde no, porque al final hay que relajarse un poco, pero estamos perdiendo el buen hacer que decían de la seguridad social. Claro, es que eso es a lo que queremos volver los médicos, sobre todo los de atención primaria, volver a tener tiempo, volver a estar relajados. Por ejemplo, si te viene un niño más complejo, porque está claro que los niños por lo general son pacientes sanos, pero no todos son sanos. Y la gran ventaja que tenemos en atención primaria en nuestro país es que
tanto los médicos de familia como los pediatras conocemos a los pacientes y a sus familias. Que eso te da una información muy importante, porque yo cuando veo entrar al paciente ya sé ese paciente cómo está, porque lo conozco. Sin embargo, el otro día, por ejemplo, que nosotras somos 3 pediatras en el Centro de Salud Burriana 2, y vino un paciente que era de mi compañera, la que no estaba ese día, que estaba de vacaciones, y nosotras 2 veíamos al paciente pálido, pero claro, es que hay veces que como no los conoces, a los que no son de tu cupo no los conoces igual que a los que tienes en tu cupo. Claro, dices, no sé si este niño es pálido de por sí o está pálido ahora, ¿me entiendes? Y esa información es muy valiosa y la gente eso lo tiene que ver, que no es lo mismo tener siempre al mismo médico de referencia. Además, hay estudios que lo dicen, que es alarga un 25% más la vida tener el mismo médico de familia y, por ende, el mismo pediatra. Claro. Porque los conocemos. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es más tiempo para ver a los pacientes. Yo no quiero más sueldo, quiero más tiempo. Y el día que yo no estoy, es el día que haya otra persona por mí. Porque, claro, yo, por ejemplo, hoy que estoy de vacaciones, mis pacientes los han visto mis 2 compañeras. Mañana vuelvo al centro de salud porque mi compañera se va de vacaciones y entonces los pacientes de mi compañera los veremos yo y la otra compañera que se queda. Pero claro, eso lo puedes hacer un día, pero es que llega un momento que casi todos los días ves más niños de los que te tocan. Y eso va en detrimento del que tienes que ver bien, porque claro, si te se pasa alguna cosa, yo puedo ir al juzgado si me denuncian, pero a lo mejor ese niño las consecuencias no las puedes solucionar, claro. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos una atención primaria mucho más potente, que además está demostrado que la atención primaria por sí sola puede resolver el 90% de los problemas de salud de la población, con mucho menos dinero que en el hospital. Lo que tenemos que hacer es fomentar, potenciar y aumentar la financiación de atención primaria. Eso en cualquier país es básico. Tú tienes que tener la base lo más fuerte posible, porque si la base no la tienes bien, luego se van a colapsar las urgencias hospitalarias y el que llega urgente al hospital, pues a lo mejor lo ven en 4 horas. No. Yo te pongo el ejemplo. Mi madre tuvo un infarto en diciembre... espera, que me he liado, porque ahora estamos en el 22, en diciembre del 21. Me llama un día por la noche y me dice, ay, estoy hablando con ella y me dice, espera que me voy a vomitar. Y digo, uy, digo, mamá, ¿a vomitar? Dice, sí, me habrá sentado mal la cena, mi madre no ha vomitado en la vida. Digo, qué raro, a las 10:30. A las 12 me vuelve a llamar y me dice, es que tengo una cosa aquí, en el pecho, me toma la tensión, la tengo alta. Y yo digo, nada, mamá, voy a buscarte y nos vamos al centro de salud y que te haga un electro. Eran las 12 de la noche. Estábamos en la 6ª ola del COVID, ¿vale? Era diciembre, era la ola que afectó sobre todo a los niños. Y total, que nos vamos al centro de salud, no había nadie. Y nos atiende la doctora Torres y me dice, que yo la conozco de muchos años, que somos más o menos de la misma quinta. Y le digo, ¿qué te parece, Maite? Me dice, pues mira, es que no lo tengo claro, porque ella tiene una diabetes tipo 2 y este electro no lo tengo claro, llévatela a la plana. Y digo, yo sí, yo donde tú me digas, yo como si no fuera médico. Total, que nos vamos a la plana, la atienden, fuimos al centro de salud a las 12 de la noche, un día entre semana. Vamos al hospital, la cogen, porque como ya iba con el papel del centro de salud y una sospecha de infarto, pues la verdad que la pasaron enseguida por la patología. Y total que nada, la ven allí, baja la compañera de UCI y dice, sí, es un infarto. La vamos a derivar al Hospital General, que le hagan un cateterismo. Y yo digo, vale, pues nada, claro, yo soy médico de niños, todo eso ya me viene un poco grande. Y yo digo, bueno, pues nada, le digo, ¿yo la puedo acompañar? Y me dice, no, porque si la acompañas te tendrás que quedar en la sala de espera. Y digo, vale, pues me voy a casa y me llamáis. Y dice, sí, vete a casa y te llamamos. Bueno, pues me llamaron a las 6 de la mañana, que ya estaba de vuelta en la plana, con el cateterismo hecho, los estén puestos y el infarto solucionado. Al mes siguiente vamos al cardiólogo. Y le dice mi madre al cardiólogo, que encima lo conoce, que es mi amigo de mi hermano Carlos. Me dice, Carlos, esto ha sido una angina de pecho, ¿verdad? Sin más importancia. Y le dice, no, María Ángeles, has tenido un infarto en toda regla. Dice, lo que pasa es que te atendieron tan rápido que no has tenido secuelas. No sé con ello. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, claro, es que las urgencias es eso. Y lo que yo quiero es que si vuelve a pasar lo mismo, que la atiendan, en 5 horas estaba atendida. Joan, eso ahora, conforme están los hospitales ahora,
mi madre hubiera estado en la sala de espera a lo mejor 3 horas, no por nada, sino porque hay tanta gente que va por cualquier cosa, que la culpa tampoco la tiene la gente. La culpa es que no tenemos educación sanitaria. Sí, pero Y no hay unos protocolos claros. Usted, si tiene esto, tiene que ir a tal sitio. Si tiene esto, tiene que ir a atención continuada. Y si tiene esto, se puede esperar a que mañana lo atienda su médico o su pediatra de atención primaria. Pero claro, para eso tenemos que tener una atención primaria fuerte. Quiere decir que si ese día en la atención primaria fallan 3 médicos porque uno sale de guardia, otro está de curso y otro está de vacaciones, esas 3 plazas se tienen que cubrir. A mí no me sirve que de 6 plazas de médico de familia o 7 que tenemos en nuestro centro de salud, si faltan 3, esas ausencias no las cubre nadie, las cubren los compañeros que se quedan, los otros 3. Con lo cual los otros 3 están haciendo la faena de 7 y así no se puede trabajar. Entonces, para que no suceda aquello, primero tienes que tener la base bien puesta. Es que, por ejemplo, yo voy a hacerme una analítica y el resultado me lo dan al mes. Claro. No es una cosa que... Eso no es la primaria, pero es claro. Llega un momento y dices, bueno... Eso no puede funcionar así. Al final, pues dicen, es que la gente va a la privada. Claro, es que al final, como está todo saturado, bueno, todo no, sobre todo en la atención primaria, porque claro, si tú vas al médico, porque hoy, por ejemplo, hoy empiezas con fiebre y llamas y dicen, te damos para mañana o para pasado mañana, y dices, bueno, pues vale, me espero. Pero si llamas y te dan para dentro de 15 días y tú te encuentras mal o tienes que ir a trabajar, dices, pues me voy a urgencias de atención continuada, al centro de salud por la tarde. Claro, allí el que está tampoco tiene mucha capacidad de resolver nada, porque claro, el que está allí es como un médico de familia por la mañana y encima no es tu médico de familia, que tampoco te conoce. Actualmente en atención continuada, que son las urgencias que hay por la tarde, en Burriana 1, eso se llama, para los médicos eso es atención continuada, ¿vale? Que son las urgencias de atención primaria, ¿vale? Entre las 3 de la tarde de un día y las 8 de la mañana se ven 250 pacientes para 2 médicos. Hay 2 de guardia de 24 horas y 1 de refuerzo. Eso es inhumano, porque tú cuando has visto 30 personas no sabes ni cómo te llamas. Y si encima no son pacientes tuyos, es como buscar una aguja en un pajar. Porque es que ya os digo, la gente tendría que darse cuenta lo que adelantas y lo que puedes evitar conociendo a los pacientes, porque eso es muy importante, conocer a los pacientes. Y por eso cada niño y cada adulto tiene un médico o un pediatra asignado, para que siempre lo vea la misma persona. Y la ventaja de atención primaria, por ejemplo yo, si veo hoy un niño con fiebre, lo tengo muy fácil, le doy para la fiebre, lo exploro y le digo, vente mañana. Y en 24 horas lo vuelvo a ver. Que no me gusta, me lo vuelvo a citar en 24 horas. Y si en esas 24 horas la mamá, por lo que sea, o le explico yo unos signos de alarma, no lo ve mejor, se puede ir al hospital. Bueno, se puede ir cuando quiera, por supuesto. Pero me refiero yo que puedes hacer un seguimiento que en el hospital eso no se puede hacer. Porque en el hospital, en urgencias, la gente no conoce a los pacientes. Y aparte no te lo puedes citar al día siguiente porque tú al día siguiente no estás de guardia. Y eso es una herramienta muy útil en la atención primaria. Entonces, claro, si no potenciamos la atención primaria, se pierde mucho. Y ahora nos hemos puesto a pedir y nos hemos olvidado un poco de tu trayectoria. Hemos podido a solucionar problemas generales. Sí. Pero te has olvidado de tu trayectoria. A ver a partir de ahora, ¿cómo van a continuar? A ver, ahora, bueno, mi punto de momento más importante es el Colegio de Médicos, porque acabo de llegar, tomé posesión el 3 de agosto y claro, es un cargo que de momento me viene un poco grande, porque claro, yo no me lo esperaba, ¿vale? Nadie esperábamos que falleciera el presidente, con lo cual fue un poco así de sopetón y claro, yo estaba pues eso, muy cómoda con la pediatría, con la Sociedad Valenciana de Pediatría, porque ya son cosas que conoces desde hace muchos años, claro. Porque yo llevaba dentro de las sociedades científicas de pediatría desde el año 2002, con lo cual ya son cosas que conoces, pero claro, de repente llego al colegio y el colegio ya no es pediatría, el colegio son todas las especialidades médicas de la provincia de Castellón. Yo tampoco conocía a muchos compañeros de Castellón, yo me formé, hice medicina en Valencia, y me fui a Oviedo un año y luego hice la especialidad en Valencia, la pediatría, con lo cual, y los pediatras somos como un gueto dentro de la medicina, porque claro, nosotros vemos los niños de 0 a 14 años
tenemos nuestros propios especialistas, porque nosotros tenemos pues, el neuropediatra, el endocrino pediátrico, que son todo pediatras. Entonces, claro, yo, por ejemplo, con mis compañeros del hospital me relaciono con el servicio de pediatría, no me relaciono con todo el mundo. Entonces, claro, cuando llegué al colegio de médicos era como, ostras, ¿sabes qué? Ahora ni conozco el resto de especialidades, ni conozco a muchos compañeros, y la verdad que ha sido, pues eso, como un poco de shock, así de repente tener que conocerlos a todos. Claro, cada uno tiene sus peculiaridades, sus problemas, pero la verdad que también es muy motivador de ver que puedes hacer muchas cosas, porque el Colegio de Médicos de Castellón pues, ha estado mucho tiempo, teníamos una sede que era muy antigua y que eran unos bajos que ahí prácticamente no se podían hacer actividades porque no teníamos espacio. En 2021 se inauguró la nueva sede, que es un edificio de 4 plantas, tenemos lugar para formación, para reunirnos y todo eso. Pues ahora el primer reto que tenemos, lo primero de todo es un poco motivar a los compañeros. Los compañeros están, sobre todo los de atención primaria y los de urgencias hospitalarias, están muy desmotivados, la gente está muy cansada física y psicológicamente de la pandemia y de cómo nos están tratando tanto la administración como la población en general. Es muy triste decirlo, pero es así, porque nos sentimos muy abandonados. Desde que está el nuevo conseller, la verdad que está cambiando un poco esa visión, porque el nuevo conseller, yo me imagino que es porque es médico, es compañero, nos entiende y nos escucha. La anterior consellera ni nos entendía ni nos escuchaba. Hemos estado 4 años, los 4 años de Ana Barceló han sido nefastos, aparte de que se ha portado muy mal con los médicos y con el resto de profesionales sanitarios, pero vamos, eso lo vamos a dejar atrás, aunque no lo olvidamos, pero los comentarios que hizo sobre los profesionales sanitarios todavía lo tenemos aquí, y no le deseo nada malo, pero la verdad que no se portó nada bien ni con los médicos ni con el resto de profesionales sanitarios. Y como te digo, la gente está muy quemada. La gente está, el que puede se jubila y la gente, la vocación, no te digo que la haya perdido, pero la gente ya no puede más, los compañeños. Y lo primero es intentar salir de ahí. Y a nivel de Burriana, ¿cómo ves el equipamiento que tenemos? A ver, pues a nivel sanitario, Sí. Pues mira, a nivel sanitario, sobre todo lo que es atención continuada, es un desastre. Cuando hablo de atención continuada son las urgencias, lo que todo el mundo conoce como urgencias de Burriana 1, ¿vale? Porque tanto el consultorio del puerto como el consultorio del CSI Burriana 2 se cierran, bueno, no se cierran, pero a partir de las 3 todas las urgencias se focalizan en el Centro de Salud Burriana 1, que es donde están las urgencias, ¿vale? Esas urgencias se quedan pequeñas, como todos, bueno, la gente que va lo ha visto. Allí no se cabe, o sea, no caben los médicos, no caben los pacientes, porque la sala de espera es pues, más pequeño que esto. Y ya te digo yo que se están viendo prácticamente 250 pacientes todos los días, con 2 médicos de guardia y un refuerzo médico. Eso es muy poquito. Luego, el nivel de abuso de la sanidad pública en Burriana es brutal. Yo lo siento mucho porque es mi pueblo, pero se ponen de media de 20 a 25 avisos todas las guardias. Eso es brutal, porque un aviso a domicilio se va cuando el paciente está impedido y no puede levantarse de la cama, pero que un paciente de 40 años por fiebre ponga un aviso a domicilio, eso es muy mala gestión de la sanidad pública. Porque tú tienes que tener en cuenta que si en ese centro de salud hay 2 médicos de guardia de 17 horas y un refuerzo, y uno de ellos se pasa casi toda la guardia dando vueltas por Burriana haciendo avisos, pues claro, 20 avisos, tú cuentas más o menos hora y media por aviso, porque entre que vas al domicilio, te lo cuentan, exploras al paciente, le haces las recetas o lo que sea, eso es tiempo. Siendo una cosa normal, otra cosa es que te ponga un aviso por un infarto. Tienes que estar allí hasta que viene la SAMU, con lo cual pueden ser 2 o 3 horas. O un accidente grave, como el que pasó en las piscinas esta primavera, que el equipo que se va allí no vuelve al centro de salud a lo mejor en 5 horas. Y mientras tanto la gente sigue yendo al centro de salud. Y entonces eso hay que solucionarlo. Yo se lo digo muchas veces a mi coordinador, que eso así no puede seguir Burriana, con ese centro de atención continuada.
O hacemos algo para educar a la población o esto desaparece. El día 31 no había médicos para hacer guardia. Nadie quiere hacer guardia en Burriana, porque son muy malas y porque la población es muy demandante. Y entonces yo creo que hay que hacer algo para educar a esa población. La población tampoco tiene la culpa. O sea, yo no lo digo en plan despectivo de que la población no tiene que ir a urgencias. No, la población tiene que aprender y saber cuándo tiene que ir a urgencias y cuándo tiene que poner un aviso. Pero es que hay una cosa que por ejemplo, tú vas y pides cita y vas el día 1 y te dicen, no, pero para el día 1 del otro mes. Entonces digo, pues apúntame Claro. a urgencias. Claro, sí, eso es lo que hemos comentado antes, que lo que se tiene que hacer, por lo menos, lo primero es reforzar la atención primaria. Y si hay 3 médicos que ese día no van a ir, tienes que poner 3 suplentes. Lo que no puede ser es que los otros 3 que se quedan hagan la labor de 3 más de los 3 que no están. Y eso lo tiene que hacer Consellería o lo tiene que hacer el gerente del Hospital La Plana. Pero eso se tiene que solucionar. Eso nos pasa a nosotros y nos pasa en toda la comunidad. Porque como la atención primaria está tan desprestigiada, los médicos que acaban no quieren venir a trabajar a primaria. Y por eso queremos hacer huelga si no se soluciona el 16 y el 17 de enero. No por ganar más dinero, sino por tener eso, por beneficiar a la población. Y que si un día su médico no esté, que esa consulta no se cierre, sino que venga otra persona y vea a sus pacientes. Y no los vea el otro compañero que ya va a tener sus 30 pacientes. Sí, sí, Porque claro, la gente cuando tú dices, no, es que yo he visto 40 pacientes, dice, ah, bueno, pues vale. Y yo digo, pero no sé, tú por ejemplo si vas a trabajar y te dicen, mira, hoy como no ha venido tu compañero, vas a hacer tu trabajo más el de tu compañero, a 0 pesetas. Tú dirías, ah, me parece bien, ¿no, verdad? No dirías, me parece bien, porque a todo eso yo veo los pacientes de mi compañera sin ver un duro más. O sea, porque aquí ni agradecido ni pagado. Sí, sí. ¿Entiendes? Yo ahora me he cogido 3 días en Navidad, porque nosotros somos 3, y nos hemos dividido los días, porque no hay sustituta, entonces una ha cogido 3 días, otra 3 y otra 3. Ya está. Bueno, pues yo te doy las gracias. Te doy las gracias por haber venido. Y a vosotros por la invitación. Porque es muy importante lo que nos estás contando, porque la gente va pues cuando puede, no tiene lo que te dice educación, pero lo que pasa es que se ven tan desprotegidos, porque claro, no me digas tú que tú vas a hacerte una analítica y el resultado te lo dan al mes. Claro, no, sí, yo lo entiendo, Joan. Yo lo que tampoco quiero es criticar a la población. No, a ver, pero... los malos no es la población. Aquí los malos somos todos, porque hay una falta de entendimiento. Y yo se lo he dicho, siempre que voy a la reunión a Consellería, se lo digo al conseller que está allí. Este conseller nos escucha más que el anterior. Que hay que hacer educación para la salud en la población, porque la gente no sabe dónde tiene que ir. Y no es culpa de la población. Es culpa nuestra, que no hemos dado mensajes diciendo a la población cómo se tiene que cuidar, dónde tiene que ir, si tiene fiebre, qué tiene que hacer. Sobre todo, claro, yo me refiero más a los niños, pero en general. Y el uso que se tiene que hacer, y que si un paciente de 40 años con fiebre pone un aviso a domicilio, que sepa que eso no se tiene que hacer. Porque está quitando un recurso muy importante, porque si llega un infarto al centro de salud y el otro compañero está atendiendo otra urgencia de verdad, es que a lo mejor el otro se muere porque te está atendiendo una fiebre de un paciente de 40 años que podría haberse tomado un Termagin y haber ido al centro de salud. ¿Me entiendes? Porque los recursos de la sanidad pública son limitados, los recursos sanitarios y económicos, pero la población de eso tampoco tiene la culpa. Entonces, a ver si entre todos, ¿cómo lo hacemos para educar a la población? Yo creo que, lo he dicho siempre, que los médicos no tenemos que estar en un cubículo en el centro de salud 5 días a la semana de 8 a 3. Tenemos que salir y hacer cursos. Mira, lo más importante, cursos, esto ya para pediatría, cursos de RCP, ir a los colegios, enseñar la reanimación cardiopulmonar básica, que se atragante cualquier persona y que otro le pueda ayudar. Eso salva vidas y no cuesta dinero. Pero tendríamos que ir a los colegios, tendríamos que ir a las asociaciones de amas de casa, a los colectivos estos de mayores que tienen sus reuniones. ¿Me entiendes? Hacer un poquito de educación y que la gente sepa dónde tiene que ir y cuándo, porque la población no tiene la culpa de este desbarajuste. Lo que pasa es que si no los educamos y no reforzamos la atención primaria, claro. Yo lo entiendo que la población, lo que tú dices,
que yo me hago un análisis y no tengo cita hasta dentro de un mes. Y dices, bueno, me he hecho ese análisis por algo, si el resultado me lo das en un mes. Y luego, por ejemplo, te tienen que hacer una colonoscopia o lo que sea, ¿cuándo me la van a hacer? ¿En 6 meses? Claro. Y cuando me la hagan, a lo mejor ya tengo un cáncer de colon que ya no es operable o lo que sea. Entonces, claro, esto no funciona así. Tenemos que, entre todos, saber cómo podemos arreglarlo para que nuestra sanidad y nuestro pueblo funcione mucho mejor. Eso que funcione mejor es lo que queremos. Claro, es lo que queremos, la población y los sanitarios. Además, lo que pasa es que cada uno parece que hablamos un idioma y no llegamos a una... Pero tenemos la misma necesidad, tanto unos como otros. Claro. En tanta actividad, ¿cómo llevas la familia? ¿Eres soltera, casada? No, yo estoy... Porque ya me has dicho que tienes hijos, pero hoy sí. en día... Hoy en día hay muchas situaciones familiares. Pues sí, yo estoy casada, me casé en el año 2000 con Alfredo, que bueno, fuimos novios, yo tenía 17 años cuando empezamos a salir y nada, hasta el día de hoy. Mi marido tiene una panadería, pastelería a nivel familiar. Yo creo que eso a lo mejor también ha facilitado que yo pueda estar en tantos sitios, porque claro, él tiene el horario un poco al revés. Y luego, aparte, pues tampoco tiene muchas vacaciones porque son autónomos. Entonces, claro, pues eso me permite dedicar el tiempo libre a todas estas actividades de las sociedades científicas. ¿Hijos cuántos tienes? Tengo 2 niños. Tengo el mayor, que es chico, Alfredo, que tiene ahora 20 años y está estudiando ADE en la UJI. Y la pequeña, que se llama María Ángeles, que es igual que mi madre, y que ha empezado arquitectura este año. Y ella está estudiando en Valencia y Alfredo sí que está en casa porque estudia en la UJI, entonces va y viene. Entonces, la verdad que ellos es como que ya están acostumbrados, claro, como siempre me han conocido así, pero en fin, bien. Mi hija es igual que su abuela, o sea que yo creo que va por el mismo camino. Mi hijo es un poco más tranquilo, es como mi marido, pero en fin, bien, la verdad que ellos lo llevan bien. De momento no se han quejado nunca de todas las actividades. Bueno, Eva, ha sido un placer de verdad tenerte aquí. Pues además gracias, nos has puesto al día, que es una cosa que la gente nos gusta escuchar, aquellos que realmente saben cómo está el problema sanitario, en este caso sanitario, en otro caso será otro tema, pero nada, y agradecerte que hayas estado aquí. A vosotros por la invitación y nada, a ver si entre todos conseguimos mejorar la sanidad de Burriana. Tú cuando Burriana. tengas algún problema que quieras exponerlo, te vienes de aquí y lo exponemos. Vale, pues sí, no te digo que no, porque ahora veremos cómo acaba el tema de China y a ver si la vacunación y todo lo que... El año que viene seguramente ya tendremos la vacunación de gripe por calendario en niños y la verdad que eso también sería muy interesante hacer un programa, porque la gente tiene mucha animadversión con la vacuna de la gripe y en niños más todavía. Pues ya sabes que tienes tu casa. Entonces, pues sí, porque vuestro programa lo ve mucha gente y la verdad que nos ayudaría mucho, igual que nosotros, la verdad que con el concejal de, todo hay que decirlo, porque todo lo que es bueno hay que decirlo, con el concejal de Educación tenemos muy buena relación. La verdad que él, cuando los 2 años de COVID, para volver con la vuelta al cole y todo eso, nos ayudó mucho con los colegios, para aplicar el protocolo COVID, había mucha comunicación con los colegios porque él hacía, o sea, de punto de contacto, porque claro, nosotros no podíamos contactar con todos los colegios y guarderías, y entonces él se ofreció y la verdad que estuvimos muy contentas, porque ya te digo, es que yo creo que no tiene que ser tan difícil ir todos a una, ¿entiendes? Y me da mucha rabia, porque a mí me da mucha rabia estar de 8 a 3 cerrada en un cubículo, porque además a la población cuanto más le das, más quiere. O sea, claro, si yo en vez de estar de 8 a 3 estuviera de 8 a 8, vendría gente por la noche al centro de salud. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que los médicos tendríamos que salir de los centros de salud, ir a los colegios, a las asociaciones, no sé, hacer un poco de educación para la salud, ahora que... Pues ya sabes. Pero en fin, para eso tenemos que salir de los centros de salud. Pues ya sabes que tienes tu casa, ¿eh? Pues muchas gracias, Joan. Yo os lo agradezco mucho. Y nada, espero haber servido de ayuda. Ya lo verás.